Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa Voces de la Justicia. El día de hoy, como saben, estaremos hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero específicamente sobre el tema la tutela de los derechos humanos a través de este código. Y para ello queremos darle una especial y cálida bienvenida a la doctora Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala. Bienvenida, Presidenta, es un gusto recibirla en este programa. Muchas gracias, agradezco la invitación de la Presidenta Fanny Margarita Amador Montes para participar en este programa. Para mí ha sido muy importante esta invitación porque se trata de visibilizar los derechos humanos en este código. Claro, y la importancia del alcance que va a tener esta implementación para toda la ciudadanía. Y permítanme contarles un poquito acerca de la trayectoria de la doctora. Es doctora en Derecho por la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas, también doctora honoris causa, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla en La Mancha, Toledo, España, maestra en Desarrollo del Potencial Humano en el Colegio Humanista de México, docente, ponente y pues actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y para iniciar ya de lleno con este tema, nos gustaría hacerle una pregunta, y es que desde su perspectiva, ¿considera que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares garantiza aún más la protección de los derechos humanos que, hablando de los códigos estatales anteriores? Y si es así, ¿de qué forma se realiza? Sí, claro que sí. Definitivamente este código es totalmente garantista de los derechos humanos. Y los códigos estatales, entre sí, uno por cada entidad federativa, son diferentes contextos, diferentes circunstancias, plazos, términos, criterios incluso. Y ahora lo que se busca es unificar un nuevo criterio, pero sobre una línea que es en protección a los derechos humanos. Y puedo decirte que hay dos vertientes que yo las veo muy valiosas de este código. El primero porque se otorga una verdadera certeza jurídica a las personas y además porque contiene disposiciones totalmente que garantizan el derecho de acceso a la justicia de todas las personas y tienen un lugar muy especial y muy reconocido lo que son las perspectivas. Aquí hablamos de las personas que se encuentran o pueden vivir alguna situación de vulnerabilidad. Entonces este código garantiza los derechos humanos para ellos y hace que el acceso sea más fácil, con menos barreras. Es decir, por ejemplo, anteriormente, entendiendo esto, en algunos códigos estatales a lo mejor no se priorizaban los derechos de las personas indígenas, ¿no? Y ahora con este código, se va a garantizar el acceso a la interpretación, a combatir más de este tipo de barreras. Y continuando, nos gustaría saber de qué manera este código es que incorpora los principios constitucionales y convencionales de derechos humanos en estos procedimientos civiles y familiares, si hay algún código que esté retomando. Ciertamente, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el artículo 1 constitucional establece las obligaciones y los deberes de todas las personas servidoras públicas, de todos los entes, de todas las autoridades. Y aquí incluimos de los tres poderes, incluyendo el legislativo. Entonces considero que la creación de este código va en torno a esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde se establece que debe prever todos los principios en esta materia, no solamente los derechos reconocidos en nuestra Constitución, incluso en nuestra Constitución local, sino también los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Estos tratados, claro, estoy hablando en los que son en materia de derechos humanos, los tratados, las convenciones y demás disposiciones. Incluyo acá también a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos diciendo que este código está actualizado a las exigencias regionales en materia de derechos humanos. Está a la par de los tratados y de nuestra Constitución, en este nivel que amerita. Doctora, ¿y de qué forma considera usted que la oralidad, como eje central de este nuevo código, va a facilitar la protección de los derechos humanos en estos procedimientos civiles y familiares? Definitivamente vamos a
a tomar un ejemplo de un procedimiento ordinario hoy en día, el juez escucha a las personas solamente en algunas diligencias o cuando solicitan alguna audiencia a las personas justiciables, ¿no? En este caso, la oralidad va a permitir que el juez esté presente, escuchando de propia voz a las personas en base a los demás principios que se están aplicando con este nuevo código. Pero la oralidad en esencial va a permitir que los procedimientos sean más cortos, más breves, como lo establece el mismo código. Bueno, estamos hablando de que se busca justamente esta igualdad y la oportunidad de escuchar a todas las partes. Y en este sentido, doctora, ¿qué medidas concretas introduce el código para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación durante el proceso, especialmente en grupos que históricamente pues, han sido desfavorecidos? Nos gustaría que nos explicara, para quienes nos ven y nos escuchan, que a lo mejor no tienen claro qué es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues con base a esto. Claro, mira, bueno, de las medidas que considero importante destacar y aprovechar este diálogo es el enfoque de derechos humanos y de convencionalidad, por virtud del cual todo el proceso debe ajustarse a los estándares que marca nuestra Constitución Federal y también los estándares internacionales que marca todo ese marco normativo convencional como son los tratados internacionales. Una vez que ya están reconocidos en nuestra Constitución, deben reconocerse en las leyes secundarias. Y la incorporación también, que debo resaltar, es la perspectiva de género, mediante la cual se buscan evitar estereotipos, desigualdades de carácter estructural o, sobre todo, propiciar un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres y propiciar la protección de sus derechos humanos. Desde luego también en este rubro también se contempló también el derecho superior de la infancia, de la niñez, como un gran principio rector, ¿no? Toda esta parte yo creo que es importante porque en el código ya se está reconociendo de manera directa. Además también este código optó a hacer un énfasis sobre la justicia restaurativa. Entonces, y también la justicia alternativa. Entonces creo que da una apertura de promover la solución de los conflictos de una manera más pronta, eficaz y rápida, que es lo que quieren los justiciables. Claro, y en ese sentido, hablando de la prontitud, ¿de qué manera es que se va a garantizar la celeridad procesal y la eficiencia procesal como garantía de estos derechos humanos? Bueno, es que acá te podría decir que el código cuenta con diversos elementos que garantizan esa celeridad y la eficacia procesal. En este sentido yo destacaría varios puntos, ¿no? Uno, que sería la implementación de los principios, principalmente el de oralidad, que es el que me comentabas hace un momento, que sin lugar a dudas va a permitir que el proceso sea más ágil y al mismo tiempo funciona como un articulador del resto de los demás principios. También otro de los principios es el de publicidad, el cual transparenta la actuación y democratiza todos los procesos. Y además con esto se va a permitir que la sociedad sea más garante a un proceso justo, a un proceso que se está llevando conforme a derecho. También la justicia especializada en grupos históricamente olvidados, vulnerados, ignorados. Se obliga a las personas juzgadoras ahora a que de oficio apliquen diversas perspectivas de manera transversal, es decir, durante todo el procedimiento. Y entre esas perspectivas destaco nuevamente la perspectiva de derechos humanos, la de género y la de infancias, que son los ejes rectores de todo este código. Y ahora, doctora, ¿qué importancia tendrá el principio de inmediatez en este código, en la resolución precisamente pues, de este tipo de conflictos? Bueno, precisamente como tal el principio de inmediatez no viene en este código, pero sí viene el principio de inmediación procesal y ciertamente sí son cosas diferentes, pero conjuntamente nos ayudan a tener una mejor justicia que la que van a hacer nuestros jueces, ¿no? En este sentido, el Código Nacional sí señala el principio de inmediación y este principio de inmediación pues nos va a hablar sobre como una parte fundamental para la defensa de los derechos fundamentales, ¿sí? Porque el juez estará de manera directa presenciando todas las diligencias
y él no va a estar desde la comodidad de una oficina o de acuerdo a lo que dice un expediente. Sí, entonces aquí ya se toma en cuenta todos los aspectos de una persona, de un justiciable, desde lo que dice, cómo lo expresa, cómo lo siente. Y todo esto va a servir para que el juez tome un criterio más justo en cuanto a las circunstancias. Va a poder escuchar a todas las personas que tienen que aportar alguna prueba, un dicho. Entonces, este conocimiento del juez va a ser muy cercano a cada caso. Y creo yo que socialmente es una mejor forma de poder contribuir al respeto de los derechos, escuchándolos, ¿no? Incluso se habla que, en casos donde se involucren a niñas, niños y adolescentes, el juez tendrá que escuchar a cada una de las partes, pero también debe contar con esa capacidad, incluso hablamos de un tema socioemocional, ¿no? De contención, pero también de interpretación de lo que acaba de mencionar, lo que escucha, pero también lo que expresa el lenguaje corporal a la hora de estar expresándose. Y en este sentido, ¿cómo es que se va a articular el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el principio pro persona en la resolución de estos conflictos? Pues mira, el principio pro persona es un principio ya reconocido en nuestra Constitución en el artículo 1. Te comentaba hace un momento de las reformas en materia de derechos humanos que vinieron a romper con el paradigma del respeto a los derechos, ¿no? El principio pro persona está reconocido en el artículo 1, también está reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución local y establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias y que sobre todo las normas se deben interpretar favoreciendo a la persona en todo tiempo, es decir, la protección debe ser la más amplia. Y el criterio de interpretación jurídica que se establece entonces es que todas las normas sobre derechos humanos se deben aplicar en beneficio de cada persona o la circunstancia que favorezca más a la persona. Cuando hay un choque de criterios normativos, la persona juzgadora debe optar por el que favorece más a esta persona en su caso específico y en concreto, a manera de que se le brinde mayor protección a sus derechos. En la siguiente pregunta es un tema muy importante, justamente que creo que marca una base, un paréntesis importante en este código, ya que vamos a hablar sobre el tema de la litis abierta en materia familiar, y es que justamente se considerada en este nuevo código busca otorgar una mayor protección en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la razón de que se genere esta litis abierta? Y si tiene algún ejemplo que pudiera compartirnos. Gracias, sí. Bueno, en primer término que quiero decir, la litis abierta busca garantizar la protección más amplia de los derechos humanos en concordancia con el artículo 1 que hemos venido comentando y con el principio pro persona. Significa que el juez puede ir más allá de lo que las partes pidieron y con ello logra solucionar de una manera más justa, más equilibrada y protege mejor a los derechos de las personas que están participando en una causa, en un proceso. Y de esta forma es como se fortalecen los derechos humanos, porque permite a la autoridad judicial actuar con mayor amplitud para garantizar esos derechos y la protección realmente sea efectiva. Este tipo de litis refleja un cambio hacia el modelo de justicia familiar tradicional, porque ahora es más humanista, más garantista, donde el proceso se orienta a resolver de manera íntegra el conflicto que se pone a su consideración, o un conflicto familiar, como puede ser el caso, y proteger los derechos humanos de las personas involucradas, incluyendo a infancias o personas que vivan cualquier situación de vulnerabilidad. Se toma de una manera más general y de manera integral. Y bueno, y en este caso el beneficio es para las personas que pueden estar viviendo alguna vulnerabilidad, ya sea por la condición de salud física, social, por las diferentes causas. Es decir, entendiendo un poquito esto, por ejemplo, yo acudo a un juzgado con un tema de un divorcio pidiendo la disolución del vínculo, y con esta amplitud el juez puede identificar a lo mejor durante el procedimiento pues que hay un tema a lo mejor de
de violencia o de pensión que aunque no se haya solicitado, él tiene ya la facultad de poder llevarlo, ¿no?, en este mismo procedimiento. Así es. Lo sabemos de manera práctica que siempre en las audiencias familiares surgen conflictos que de momento no se plantearon en los escritos. Claro. Entonces, esta parte, este tipo de delitos permite que el juez conozca, pueda explorar y conocer más el hecho en específico y en determinado momento tomar la mejor decisión en protección a los derechos de las personas que están involucradas y escuchar todas las circunstancias, posturas y demás que tienen los justiciables. Claro, priorizando siempre el interés superior de la niñez. Y nos gustaría saber, doctora, ¿qué impacto tiene la regulación de los juicios sumarios en la garantía del derecho a una justicia pronta y expedita? Yo creo que tiene un gran impacto y un gran beneficio. Estaríamos hablando que un juicio puede llevarse de principio a fin en un mes. Entonces eso, en primer lugar, yo creo que va a despresurizar el sistema actual. Sí, claro. Y entonces vamos a permitir que también las personas se les restituya su derecho o se obtengan los beneficios o se solucione el conflicto de una manera más rápida, pronta y expedita, ¿no? Entonces creo que es totalmente un gran avance y es algo innovador en materia familiar. ¿Y por qué, siendo un código procesal, va a garantizar estos derechos? Bueno, yo considero que, a través de la reforma de nuestra Constitución y el reconocimiento de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, es reafirmar este derecho, ¿sí? Pero ya en la vida de las personas juzgadoras cuando ejerzan la función. Si bien es cierto que se trata de un código nacional, también lo es que la mayoría de los casos que se tratan o que van a conocer las personas juzgadoras son contextualizadas a nuestro estado o a su territorio, ¿no? Entonces, si bien tienen competencia, es un código nacional, solo en asuntos de esa competencia, será otra situación. Pero en su mayoría son asuntos del contexto local, de los que van a conocer. Y entonces ya se va a aplicar de manera general. Incluso los criterios de la Suprema Corte de Justicia que se han venido aplicando solamente en determinados casos, ahora ya se van a aplicar de manera genérica en respeto a los derechos humanos. También es importante mencionar que todo este reconocimiento, todo este código, si bien es cierto, por un lado tenemos lo que son los derechos humanos como las prerrogativas que tenemos las personas, y por otro lado tenemos las garantías que se reconocen en nuestra misma Constitución. Con este código es la forma en que se van a hacer efectivas esas garantías para hacer realidad nuestros derechos humanos, ya de una forma fácil, accesible y muy equilibrada. Y ahora, ¿cómo es que facilita el código la implementación de las medidas cautelares con enfoque en derechos humanos para evitar daños irreparables? Lo cierto es que este código sí cuenta con diversas herramientas que permiten entre ellas la implementación de las medidas cautelares, pero deben ser con el enfoque de derechos humanos. Como por ejemplo, el establecimiento de que todo procedimiento y por conseguimiento todas las medidas cautelares deberán basarse en los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional, ¿no? Entonces, esto es amplio, pero establece que siempre se deben aplicar los principios que veníamos hablando, de pro persona, no discriminación, de género y de infancias. ¿Y cuáles considera que son los principales retos de la implementación del código para asegurar la protección de los derechos humanos, para que se convierta en una práctica judicial efectiva? ¿Cuáles son estos principales retos a los que nos vamos a enfrentar? Desde diversas áreas, ¿no? Tanto como justiciables, como litigantes, como juzgadores, ¿no? Pues yo creo que los mismos retos ya los vivimos en alguna ocasión cuando fue el cambio del sistema penal, ¿no? Que fueron bastantes retos y ahora los tenemos, ya con esa experiencia ya los podemos ir identificando más específicamente, como son, ya lo comentaste, que es superar la formación y la capacitación del personal operativo. Desde el personal jurisdiccional estaríamos hablando también de las personas defensoras, de los asistentes, de los asesores, etcétera, ¿no? De todas aquellas personas que tienen que ver con esta implementación. Es necesaria la capacitación, pero también muy importante, considero, la infraestructura.
El nuevo sistema va a exigir salas de oralidad, va a exigir una tecnología que vaya al día, va a exigir también personal suficiente para que se pueda llevar a cabo, porque si hablamos de que van a ser procedimientos más ágiles, más rápidos, y se necesita el personal suficiente. Pero también se necesitan sistemas digitales eficientes, actualizados, para poder llevar pues un registro adecuado de esta manera, ¿no? También, por ejemplo, dentro del rubro de capacitaciones, el poder aplicar de manera adecuada por parte de los operadores de justicia la aplicación de los principios, ¿no? De las infancias, de género, es bien importante, porque desde el momento en que están emitiendo o llevando o dirigiendo alguna diligencia, lo tienen que hacer guiando en base a esos principios. Hablamos, mencionó la capacitación, la infraestructura, hablamos también de la sensibilidad, ¿no? Para llevar estos procedimientos. Creo que son temas muy importantes o retos muy importantes que estaremos enfrentando en el 2027 y que bueno, pues sabemos que toda transición lleva su tiempo, sus propias barreras y que claro, estamos a un buen tiempo de poder capacitarnos para quienes nos están viendo, los abogados que nos escuchan, porque también tendrán la responsabilidad pues de especializarse en este tipo de temas. ¿Sabes qué? Y también las demás instituciones. Sí, claro. Estaríamos hablando de fiscalía, estaríamos hablando de los sistemas DIF, de las procuradurías de los menores, ¿no? Entonces, es todo un ente enorme el que se debe capacitar, no solamente las personas juzgadoras, ni los abogados que llevan los asuntos, o sea, todo el entorno, incluso el mismo personal de la Comisión de Derechos Humanos tiene que capacitarse, porque asistimos en algunas ocasiones como observadores y debemos comprender cómo se lleva esta diligencia, no solo comprender, entender y conocerla, ¿no? Si bien es cierto que se trata de un procedimiento totalmente garantista, ahora lo que se busca, yo considero que debemos estar al día en cuanto a todos estos criterios que se están aplicando. Doctora, ¿considera que este Código Nacional retoma los tratados internacionales en materia de derechos humanos y cómo es que se ven reflejados en el mismo? Pues totalmente. Ya lo hemos hablado. Ya lo dijimos, programa. Totalmente. Sí, este código sí retoma totalmente los tratados internacionales porque ha armonizado su contenido con lo que establece la normativa regional en materia de derechos humanos. Empezando, bueno, que el artículo 1 constitucional es donde se reconocen los tratados internacionales en materia de derechos humanos a este mismo rango, ¿no? Entonces aquí se abre la cartera del reconocimiento de los derechos y este código los ha retomado. Ha retomado, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, pues incorpora en su normativa, en todos estos artículos, el principio del interés superior de la niñez, al tener como prioridad la protección de las niñas, los niños y los adolescentes, en los juicios familiares, en el dictado de medidas cautelares y sobre todo en la escucha de la juez, de la persona juzgadora. La persona que juzga debe escuchar a las infancias y a las adolescencias para poder tomar sus determinaciones. También vamos a mencionar que se retoma la Convención sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, o la de Belén do Pará, que es contra la violencia específica hacia las mujeres, donde se materializa que en el código se debe aplicar la perspectiva de género y la resolución de los asuntos debe ser considerada esa perspectiva, no solamente desde que se lleva todo el procedimiento, sino también las resoluciones deben ser con esa mirada de perspectiva. Otro de los instrumentos internacionales que toma el código es la básica en materia de derechos humanos, es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues hace efectivo el derecho al debido proceso, ¿no? Empezamos por ahí. Y junto a ella el acceso a la justicia, de una manera más fácil y accesible al llevar a cabo estos procedimientos con la oralidad, la inmediación, la igualdad y la tutela judicial. Y ahora, ¿qué rol van a tener justamente las personas juzgadoras en la implementación del código y para asegurar la tutela efectiva de los derechos humanos? ¿Qué papel estarían jugando? Bueno, las personas juzgadoras tienen mucho que hacer, porque su rol o su papel siempre va a ser muy activo.
Sí. Ya que, ya lo dije hace un momento, anteriormente hablábamos de, bueno, el sistema actual, hablamos de jueces que trabajan desde su escritorio y podríamos hacerlo de una manera muy pacífica, muy no tan accesible, más distante. Y ahora, bueno, el rol de las personas juzgadoras va a ser totalmente un cambio, porque va a estar presente en todas las diligencias. Va a llevar el procedimiento de una manera directa, ¿no? Creo que esta oralidad junto con el principio de inmediación van a estar presentes en todo momento y desde el inicio del juicio hasta el final, ¿no? Por cuanto hace a su rol particular en la interpretación, deberán poner mucha atención en la interpretación conforme y en la interpretación del principio pro persona, como lo hemos venido diciendo, que ya se establece en el artículo 1 constitucional, pero ahora de manera muy específica en el Código Nacional. En una parte de la interpretación conforme pues hace referencia a las mismas normas que establece el Código y también a lo que establece el Código, el artículo 1 constitucional, de que se debe aplicar todos los principios reconocidos también en los tratados internacionales que se deben aplicar, ¿no? Entre ellos el principio pro persona. Entonces, creo yo que este tipo de tutela lo que busca es eliminar muchas barreras de accesibilidad. Creo yo que va a ser más fácil, va a ser una justicia, una tutela judicial más efectiva, más eficaz, y con esta se puede asegurar que los procedimientos no sean tan complejos como luego se suelen tornar tan largos en la actualidad, ¿no? Creo que esto va a facilitar que los procedimientos sean más accesibles para todas y todos y, claro, más justos, aplicando las perspectivas de género, de vulnerabilidad y de infancias. Doctora, ya para ir finalizando este programa, nos gustaría conocer a través de su perspectiva pues cuál es la importancia de este código en materia de derechos humanos y el impacto en el procedimiento en los juicios civiles y familiares. Bueno, considero que esto va a tener un gran impacto positivo. Ha sido un reto construir toda esta normativa, porque si seguimos cómo ha sido la evolución de este nuevo código, iniciado desde proyectos presentados desde la misma CONATRIB, desde legisladores, que se llevaron muchos foros, mesas de consulta donde se escuchó a abogados, comisiones bancarias, a personas activistas, sociedad civil. Se involucró a cual más tuvo interés de participar en este código. Creo que es un código totalmente actualizado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todo donde se ha reconocido la voz de la sociedad, porque seguí un poco cómo se fue construyendo este código y sí pude ver y enterarme que activistas, por ejemplo las madres buscadoras, participaron en este código y fueron escuchadas, y tan es así que parte de sus inquietudes fueron materializadas en una norma, ¿no? Sí, entonces se reconocieron derechos de sus hijos que siguen buscando, ¿no? Para que su personalidad jurídica siguiera, ¿no? Entonces eso es totalmente innovador y eso nos dice mucho de que al final de cuentas el legislativo escuchó a la sociedad en general y todo para lograr una justicia cotidiana, una justicia de lo que viven las personas y de lo que era necesario plasmar. También una de las gran ventajas, que yo le veo algo muy positivo, es que incorporó principios transversales. Estamos hablando desde el principio del código, durante y hasta el final del código. Esta transversalidad donde se aplican los criterios de género, el principio pro persona y las perspectivas de infancia, en todo el código se está reflejado, está trabajado de una forma muy completa, y creo yo que eso es lo que da la valía y el reconocimiento a ese gran trabajo legislativo. Y sí, es un código que forma parte de la legislación ordinaria, pero está totalmente vinculado con el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. He llegado a pensar que si en algunos casos a la fecha tenemos competencia para conocer algunos actos
de discriminación o alguna cuestión que se da durante alguna diligencia como Comisión de Derechos Humanos llegamos a conocer, yo creo que con este código garantista la Comisión de Derechos Humanos ya no va a ser necesaria la presencia si realmente se aplica, ¿no? Porque es muy garantista y eso es un gran avance. Yo considero que va a ser un éxito esta aplicación, un reto, pero una vez ya consolidado, va a ser totalmente una justicia más accesible para todas las personas. Doctora, sabemos la importancia de quienes nos ven y nos escuchan, de conocer justamente sus derechos humanos. ¿Tiene algún mensaje ya para cerrar para las personas que nos están viendo en este momento? Claro que sí, tenemos, un mensaje pues muy positivo. Vemos desde la perspectiva de derechos humanos, miramos este código totalmente garantista. Un garantista que va dirigida a aplicación de los derechos de las personas y sobre todo que obliga a la persona juzgadora a actuar con perspectiva de género, con perspectiva de infancias, con perspectiva de vulnerabilidad. Esto quiere decir que no deja ningún grupo de la población fuera. Fueron escuchadas personas con discapacidad también a realizarlo. En fin, a toda la sociedad en general. Yo creo que el reto que tenemos es afrontarlo con conocimiento. Debemos estudiarlo, porque es una nueva forma de impartir justicia y debemos estar al día. Debemos conocerlo muy bien para que también podamos exigirle a las autoridades el cumplimiento del mismo. No solamente es un papel de las autoridades juzgadoras, sino también de la sociedad como tal. Conocer el código para poder. Nosotros en materia de derechos humanos decimos que cuando conocemos y reconocemos nuestros derechos, tenemos las herramientas para exigirle a las autoridades cumplan con la garantía de los derechos. Y es lo mismo en este caso. Debemos conocer ese código para poder exigir a las autoridades su cumplimiento. Doctora, un gusto tenerla y recibirla en este programa. Gracias por compartirnos su experiencia, su perspectiva y sus conocimientos. A nombre del Poder Judicial de Tlaxcala, agradecemos el que nos haya acompañado en esta emisión más. Pues muchísimas gracias. Agradezco al Tribunal Superior de Justicia esta invitación que para nosotros desde la Comisión es muy importante porque se trata de potencializar el reconocimiento de los derechos humanos, del que ya se ha venido trabajando, pero con este tipo de eventos y de invitaciones, pues reforzamos esa parte. Y a quienes nos ven y nos escuchan, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes oficiales, a través de Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Y no se pierdan nuestro próximo programa porque seguiremos hablando sobre temas muy importantes respecto a este código y a su implementación. No se pierdan nuestro próximo programa, Voces de la Justicia. Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.